106.5. 6:57 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este miércoles 20 de enero del año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, con más tema que tiempo, vamos inmediatamente. Las críticas del arzobispo Osoria a la exclusión de los extranjeros ilegales de las vacunaciones, la suspensión de Faña como director del IAD por la denuncia de agresión sexual a una funcionaria subalterna, rendición de cuentas del ministro Roberto Fulcar sobre los procesos de compras de educación y entonces tengo ahí anotado algo sobre la juramentación del segundo presidente católico que se juramenta en los Estados Unidos, por lo menos desde Kennedy para acá. Tendremos que hacer una revisión en el pasado, pero eso es una cosa extraña, presidentes católicos en los Estados Unidos. Entonces, ya después que mencioné estos temas, déjeme darle una pincelada a este tema que está aquí, porque es un tema clave, señores, que demuestra lo que hemos planteado desde el primer momento sobre el expediente Odebrecht y que todo el mundo sabe que fue la causa de un intento de acallamiento, que fue lo que se dio en torno a nuestro por la posición que hemos sustentado desde el principio con relación al expediente Odebrecht. Esto que ocurrió en el día de ayer, ¿usted creía que había escuchado cosas que le sorprendían? En ese caso, que los llamados testigos internacionales, ninguno pudo identificar ninguna transacción ni avalar ninguna acusación, que uno de ellos hizo unas menciones de 3 nombres, pero en el contrainterrogatorio se desdijo porque no pudo sustentar lo que le habían pedido que dijera. Y después todos los otros lo único que hicieron fue decir: no tenemos constancia de nada, no hemos visto nada, no conocemos nada, no podemos identificar nada de nada. Esos fueron los testigos estrella, los que plantearon. Señores, pero lo de ayer no tiene madre ni padre. La perito contratada por la Procuraduría para establecer la relación de los sobornos. Es decir, si hay una persona que la Procuraduría está identificando como la persona que otorgó los sobornos, la Procuraduría contrata un peritaje para que le dé seguimiento a las cuentas de cada una de esas personas y pueda identificar cómo el dinero fluyó de una cuenta hacia otra. Es decir, en un expediente de soborno, esta persona, este peritaje, pues tiene un rol estelar. Y escuchen lo que pasó ayer con la perito contratada para establecer el flujo de una cuenta a otra de los sobornos. La quinta testigo del Ministerio Público, Carmen Nadiesca Álvarez de Mayo, terminó de declarar ayer en juicio sobre los sobornos de Odebrecht y en el contraexamen a lo que fue sometida respondió que no identificó transferencia ni cheque desde las empresas de Ángel Rondón
para ninguno de los 5 enjuiciados. La testigo declaró sobre la base de varios informes financieros realizados por ella bajo encargo de la Procuraduría General de la República, con informaciones remitidas de la Superintendencia de Banco, la Tesorería de la Seguridad Social, la Dirección General de Impuestos Internos. Admitió que al elaborar sus informes financieros sobre las cuentas de los imputados Ángel Rondón, Andrés Bautista, además de las empresas de esto, advirtió que le faltaba información. Entonces, señores, yo creo que no hay que seguir leyendo. El peritaje que debería demostrar, que debió demostrar que hubo soborno, que había prueba de que fluyó dinero de la cuenta del presunto sobornador a lo de los presuntos sobornados, dice que no pudo encontrar ningún rastro de eso. ¿Ustedes creen que un ministerio público que tiene que basarse en el principio de objetividad puede someter a nadie a la justicia cuando el peritaje que encarga le dice, mira, no hay una relación de pago de una cuenta hacia la otra? Entonces, ¿cómo diablos se iba a sobornar? Porque tiene que ser con pagos. ¿Era con pagos o se sobornaba con otra cosa? No era con dinero que se sobornaba. Entonces, es evidente que eso había que buscarlo por otro lado, porque por lo menos en lo que se estaba sometiendo a la justicia, eso no estaba aprobado. No estaba aprobado. Miren, ahí pueden decidir cualquier cosa los jueces, porque eso tiene también otro carácter. Pero creo que no hay nadie en el país que no quede consciente que ese es un expediente totalmente insustentable. Totalmente insustentable. Entonces, señores, miren, vámonos a los temas que identificamos para el día de hoy. Yo quiero referirme a las críticas de Monseñor Osoria al tema de la vacunación, pero primero quiero hablar de Monseñor Osoria y de lo que yo creo que representa para la Iglesia Católica Dominicana el Padre Osoria. El Padre Osoria es una persona de un comportamiento muy acorde con lo que predica. Muy acorde con lo que predica. El Osoria, lo he dicho en conversaciones privadas, es desde mi punto de vista, y tal vez no soy el más calificado para establecerlo, pero Osoria es un santo de la iglesia. Lo es. Yo no sé, para hacer la comparación que quiero hacer, no sé cuántas hermanas tuvo Jesús. Yo sé que tuvo hermanas, pero lamentablemente era en una época en que las mujeres contaban poco. Contaban poco. Y se hacía básicamente referencia a los hombres de la familia. Y las mujeres eran parte de la familia, pero no había referencia a ellas. Por eso nadie sabe cuántas hermanas tuvo Jesús. Sí sabemos, en cambio, que Jesús de Nazaret tuvo 4 hermanos. Eso sí lo sabemos, que él tuvo 4 hermanos. Esos hermanos fueron Santiago, mejor conocido como Santiago el Justo, y a él es que me voy a referir en relación con Osoria. Tuvo otro hermano llamado Simón, tuvo un hermano llamado José y tuvo un hermano llamado Judas. Esos fueron los 4 hermanos de Jesús. De las hermanas, que tal vez fueron más que los hermanos, no tenemos los nombres, ni sabemos cuántas fueron.
las hermanas de Jesús. Entonces, entre estos 4 hermanos de Jesús, el primero que cité fue pues a Santiago el Justo. Santiago el Justo se ganó ese calificativo y ese nombre porque se convirtió en parte de su nombre. Hasta Jesús hacía referencia a él como Santiago el Justo, porque era una persona de una altísima sensibilidad y de una vida que era una vida en total consonancia con su prédica. Es más, puede decirse que era un hombre que hablaba más a través de su comportamiento, de la vida que llevaba, que de su discurso, aunque también lo hacía a través de su discurso, desde luego. Estamos hablando de discursos que eran limitados a la condición de personas analfabetas, que hablaban el arameo como lo hablaba Jesús, que lo que hablaba era arameo, sus hermanos todos igual que Jesús, analfabeta, no tuvieron una educación formal, hablaban arameo. Entonces, ¿qué pasa? Que a la muerte de Jesús, el primer líder de la iglesia, de lo que sería posteriormente la iglesia cristiana, la iglesia católica, no fue Pedro, como se dice, que Pedro fue el primer obispo de Roma, que fue el primer papa, que fue el primer jefe de la iglesia. No. El primer jefe de la iglesia, el primer líder de la iglesia, el sustituto de Jesús como líder, el sucesor de Jesús como líder, fue Santiago el Justo. Fue Santiago el Justo el sustituto de Jesús como líder. Y Santiago el Justo era una persona de una vida sumamente austera, de una vocación y de una autoridad, digamos, en la fe de tal nivel que se decía que las rodillas de Santiago el Justo, las rodillas estaban encallecidas, parecían herraduras de caballo, de tanto permanecer arrodillado, pues en devoción a su fe. Entonces, este fue el primer líder el sucesor de Jesús, no fue Pedro. El catolicismo después lo creó de esa manera, lo trabajó de esa manera, pero el sustituto real lo fue Santiago el Justo. Encabezó lo que se llamaba entonces la Asamblea Madre, y la Asamblea Madre dirigía todas las asambleas que se crearon en torno al mensaje de Jesús. Es la Asamblea Madre que manda a Pedro a Roma. Pedro en Roma va a coincidir en una etapa con Pablo, incluso en la etapa en la que Nerón dispuso de la muerte de ambos, estaban ambos en Roma. Y esta Asamblea Madre es la que origina las epístolas de Pablo, porque las epístolas de Pablo se dan en contestación a las contradicciones que había entre el mensaje de la Asamblea Madre y el mensaje de Pablo, porque la Asamblea Madre llegó a disponer visitas a todas las comunidades que había creado Pablo para reorientarla en función del mensaje de la Asamblea Madre y no del mensaje paulista. Entonces,
en respuesta a esas críticas que le provenían de la Asamblea Madre a y de lo que plantearon esas delegaciones de la Asamblea Madre en cada una de las asambleas visitadas en el exterior, entonces Pablo fue produciendo sus epístolas, que eran una respuesta a, digamos, a esas diferencias que había entre él y las asambleas madres. Lo que ocurrió que terminó imponiéndose el concepto paulista, porque después de los años 60 los romanos destruyeron toda Judea, toda Jerusalén. Ahí entonces quedó destruida la Asamblea Madre y a partir de ahí el imperio encontró mucho más adaptable a lo que quería, digamos, las interpretaciones, las lecturas de Pablo. Y por eso, tanto en el concilio de Nicea, que fue en el 325, como en el concilio que se celebró en Hipona, el Nuevo Testamento es del concilio de Hipona, del 398, y el concilio de Nicea fue que escogió los cuatro evangelios más conocidos. Pero el Nuevo Testamento, que tiene esos evangelios y que tiene otro contenido, se aprueba en el 398. En ambos lugares, el imperio se ocupó, o digamos que el Espíritu Santo fue sumamente generoso con los deseos del imperio, porque dentro de los evangelios excluidos estaban aquellos evangelios que se referían a Santiago el Justo como el jefe de la iglesia. Esos fueron excluidos. Por ejemplo, fue lo que ocurrió con el evangelio de Tomás. En el evangelio de Tomás, Jesús proclama la jefatura, proclama como sucesor a Santiago el Justo. Lo proclama como sucesor, porque ellos le preguntan, le dicen: maestro, sabemos que tu partida se puede producir en cualquier momento. Cuando tú no estés, ¿quién será nuestra cabeza? ¿Quién será nuestro líder? Eso está planteado en el evangelio de Tomás, que es un evangelio de los considerados apócrifos. Entonces, Jesús responde en este evangelio de Tomás: donde quiera que os halléis reunidos, dirigíos a Santiago el Justo, por quien el cielo y la tierra fueron creados. Desde luego que no estuvo cuando el Espíritu Santo apareció en aquel concilio donde los evangelios se quedaron en un cuarto cerrado y solo los que no se fueron al suelo con una brisa que entró, pues fueron los escogidos. Después, en forma de paloma, llegó a cada uno de los obispos presentes y le dijo: esos son los cuatro evangelios. Desde luego que en ninguno de los escogidos estaba lo que se proclamaba a Santiago el Justo como jefe de la iglesia, sino que ya venía el concepto de que ese sucesor era Pedro. Y eso ocurrió en el 325. En el 398, el Espíritu Santo y el imperio, una mancuerna ahí media extraña, pero que se da, pues quisieron ser más amplios. Y al hacer el Nuevo Testamento, que ya tiene estos 4 evangelios, pero tiene otro contenido, ellos dijeron: bueno, vamos a ser más democráticos. Y aquí que tengan cabida todas las ideas. Y fíjense lo democrático que fueron. Una sola carta de Santiago el Justo, una sola epístola de Santiago el Justo, ese es el Nuevo Testamento. 2 epístolas de Pedro, 3 epístolas de Juan y 14 de Pablo. Fíjense lo justa que fue la distribución ahí, justamente porque
el concepto paulista era el más cónsono con lo que el imperio entendía que debía ser la religión que había contribuido a crear a partir del mensaje de Jesús. Entonces, la imagen que más se me acerca a lo que veo de Osoria es la de Santiago el Justo. Es la de Santiago el Justo. Osoria dice, por ejemplo, que no hay diferencia. Dice, no hay diferencia entre las personas. Dice que no hay. La persona vale por lo que es. Estamos totalmente de acuerdo, padre Osoria. La persona vale por lo que es. No hay diferencia entre las personas. Lo que hay son realidades, padre. Lo que hay son realidades. Entonces, la realidad dominicana y la realidad de todos los países que están enfrentando esta pandemia. El gobierno dominicano tiene que tener una prioridad, que es la vacunación de los dominicanos. El gobierno dominicano no puede dejar abierta la estimulación de vacunación de ilegales porque el gobierno dominicano tiene una frontera abierta con un Estado infuncional. Entonces, padre Osoria, dejar este tema abierto sería un estímulo más para la migración masiva hacia la República Dominicana en busca de una vacunación y al final tendríamos un caos en el que ni seríamos vacunados los dominicanos, ni seríamos vacunados los haitianos y todos entonces perderíamos. Todos perderíamos. Yo estoy de acuerdo, padre. Yo estoy de acuerdo, padre, que la exclusión no es la palabra apropiada. La palabra tiene que ser priorización. La palabra tiene que ser priorización. Yo estoy de acuerdo, padre, con que la propia iglesia, el empresariado, los sectores que tengan esa posición, auspicien formas de auxiliar a las personas que quieren auxiliar, padre. Pero que el gobierno se concentre en lo que tiene que concentrarse, que son los dominicanos. Padre, yo estoy de acuerdo con que quienes se benefician de la mano de obra haitiana, quienes se enriquecen con la mano de obra haitiana, padre, incluso con esa mano de obra ilegal, padre, tengan un compromiso con esa mano de obra. Por lo tanto, padre, lo que puede hacerse a partir de lo que usted está planteando y del liderazgo que usted tiene en la iglesia, que puede juntarse con otros liderazgos, es decir, miren, perfecto, que nuestro gobierno se concentre y priorice en los dominicanos y que se concentre en eso. Pero como tenemos otras realidades, vamos a producir otra salida porque el tema de la vacunación sabemos que en principio es más difícil de conseguir, pero en la medida en que eso vaya avanzando habrá mayor apertura. Entonces, como habrá mayor apertura en el futuro, ¿qué podemos hacer, padre Osoria? Podríamos hacer lo siguiente, vamos entonces a propiciar que el gobierno, que Salud Pública, pues adquieran, pero ya con recursos privados y por cuenta de quienes tienen que asumir ese costo, o por campañas de solidaridad de instituciones como las iglesias, una cantidad determinada de vacuna para solidaridad. Eso es en el caso de las iglesias, que en el caso de los empresarios que se benefician de la mano de obra, no debe ser para solidaridad. Ahora bien, padre, lo que yo estoy planteando es que si aquí hay un empresario, venga acá, ¿cuántos haitianos usted tiene que trabajan con usted en sus construcciones? Aquí hay gente que tiene cientos de haitianos. Hay gente que tiene miles de haitianos. Ah, perfecto. ¿Quién debe pagar por la vacunación de esas personas? Yo creo que debe pagar el que se beneficia de la mano de obra de esa persona. Y entonces establecer mecanismos que Salud Pública va a vigilar donde quiera que haya una construcción,
donde quiera que se use mano de obra, legal o ilegal, habrá inspección de salud pública para el tema de la vacunación. Entonces, esa vacunación tiene que estar a cargo de la gente que se beneficia de esa mano de obra. Y en el caso ya de las iglesias, como la Iglesia Católica, etcétera, puede adquirir, qué sé yo, millones de vacunas, miles de vacunas, y ya eso es para aplicarla de manera solidaria, ya en combinación con las autoridades de salud. Y tomemos iniciativas adicionales para contribuir a resolver este problema, pero no pretendamos, Padre Osoria, que el gobierno se eche encima 2 países, porque no va a poder con uno. No va a poder con uno. Entonces, no. El compromiso del gobierno dominicano y su prioridad tiene que ser la vacunación de los dominicanos y de las personas que tengan un estatus legal en la República Dominicana. Las personas que contribuyan, que paguen impuestos a la República Dominicana. Ese debe ser la prioridad. Ahora bien, eso no impide, porque eso no es excluyente, que se desarrollen iniciativas de otro nivel para entonces responder a la otra situación, pero no debe ser una política de Estado, porque de una política de Estado ya tiene otra connotación, Padre Osoria. Ojalá que usted entienda este mensaje, sabe del aprecio y del respeto que siento por él, y para mí es un privilegio cuando he tenido la oportunidad de compartir, de hablar, de convivir con el Padre Osoria. Entonces, señores, y le digo el Padre Osoria porque sé que él nunca se ha sentido cómodo en el ropaje de obispo, ni de arzobispo, ni de cardenal cuando le toque. Osoria es un sacerdote y su comportamiento diario es el comportamiento del más humilde de los sacerdotes de su iglesia. Ese es Osoria. Entonces, señores, por otra parte, el caso Faña, bueno, correcto por parte del presidente Abinader la suspensión de este caballero. Hay un periódico que dice, el periódico El Día, que se acogió la licencia y se le suspendió. Es un disparate. Son 2 cosas totalmente distintas. No se acogió ninguna licencia. Él se le suspendió, que es una cosa totalmente distinta. Está suspendido como director del IAD, y entonces ahora él tiene que acogerse al proceso. Él publicó una carta. En esa carta resulta que una funcionaria, en una circunstancia como esta, una persona renuncia de su puesto porque lo quiere dejar. Porque lo quiere dejar. No, esa persona renunció porque quiso. Y eso porque, bueno, según él y según el relato, cuando él la volvió a dejar ahí en el parqueo de Jumbo, después de todo lo que había ocurrido, él le dijo que no malinterpretara lo que había ocurrido. Cuidado con malinterpretar lo que había ocurrido. Es decir, que para él no ocurrió nada malo. Para él no ocurrió absolutamente nada malo. Pero yo creo que en este caso, cuando se produzca, que tendrá que producirse una actuación judicial, ya veremos lo que pasa. Ya veremos lo que pasa en ese sentido con este caballero. Pero ya ese es un asunto que se va a definir en manos de la justicia. ¿Hay alguna lección en esto? ¿Hay alguna lección que nos sirva a todos, no solo al señor Faña? ¿Hay alguna lección? Porque ya yo no voy a repetir las cosas que dije ayer de todo lo que se produjo ayer. Pero ¿hay alguna lección en esto? Sí la hay, señores. Sí la hay. ¿Cómo llegó ese caballero al puesto? Como un abusador. Como un abusador. Ese señor, la primera medida que adoptó fue la de ir a quitarle equipos que le habían sido donadas a asociaciones, entidades colectivas promovidas en las visitas sorpresas. Entonces este caballero
de manera atropellante, fue a quitarle esos equipos, incluso percatándose de que quienes tenían esos equipos eran asociaciones, que no estaban en manos particulares, que no era un dirigente del PLD que tenía esos equipos en su casa, que no era un funcionario anterior que había decidido llevarse uno de esos equipos para su casa. Ve que esos equipos están en manos de asociaciones y cuando le preguntan en el Senado que el papel, don Eduardo, yo vi esa comparecencia, don Eduardo, y no se me pareció a usted. Cuando usted vio a este caballero admitir los abusos que había cometido, y no hubo ningún tipo de reacción, don Eduardo. Porque cuando a este caballero se le preguntó en el Senado, señor, si usted veía que eso estaba en manos de una asociación, ¿por qué usted se llevaba esos equipos? Y él decía, sencillamente porque la matrícula está en nombre del IAD. Entonces yo estoy recogiendo todo lo que diga IAD. Ese caballero recibió un informe donde se le explicaba cuáles equipos habían sido donados, cuáles equipos ya se había hecho la transferencia de matrícula y cuáles estaban pendientes todavía de transferencia de matrícula. Aún así, salió a cometer ese atropello. Privando es más serio que todo el mundo. Y fíjense de qué tipo de gente se trata. Cuando usted ve que una gente no tiene cuidado con la dignidad de cualquier otra persona y fácilmente anda poniendo en juego y hablando, todo el que usted escucha hablando desconsideradamente de otra persona, tenga cuidado. Tenga cuidado, que ahí hay problemas. Fíjense que ese no es mi estilo. Yo ayer tuve que referirme a esto de Faña, pero mi estilo es venir aquí a hacer comentarios y hacer análisis. Nadie me está esperando a mí para preguntándose con quién se va a acabar hoy. No, la gente sabe que ese no es el estilo nuestro. Que venimos básicamente a analizar, bueno, en las oportunidades en las que no hay de otra, eso. Pero cuando usted ve ese comportamiento de gente que no tiene consideración por el otro, olvídese que detrás de ahí hay serios problemas. Detrás de ahí hay serios problemas. Y fíjense entonces qué ocurre después de esto con ese individuo. En un entorno donde él no puede hablar de manipulación política, él habla supuestamente de manipulación política en esa carta, pero estamos en el mismo entorno de su partido, el mismo entorno de su partido. Pero bueno, ya veremos ahí. Que la justicia actúe como debe actuar en este caso. Que actúe como debe actuar en este caso. Estuvimos ayer en la rendición de cuentas del ministro Fulcar. La rendición de cuentas del ministro Fulcar con relación a los equipos que han sido adquiridos en procesos de urgencia para la educación a distancia. Y bueno, el ministro ha querido pues ser lo más transparente posible en este tema. Fíjense que todo esto son documentos públicos, que todo esto de por sí está a la disposición del que quiera indagarlo, pero aún así el ministerio ha querido mostrarlo. Ha querido mostrarlo. Él decía, quiero empezar, decía Fulcar ayer en sus palabras, quiero empezar manifestándole que me siento muy orgulloso de lo que vamos a mostrar hoy, porque el acto que nos convoca, este día no es uno cualquiera, sino un elevado tributo a la trascendencia de la rendición de cuentas como valor y como principio. Es un homenaje a la fecunda semilla sembrada el 12 de abril de 1844 en la conciencia de los mejores dominicanos como el primer ejemplo de rendición de cuentas en la historia de nuestro país por la importancia indeleble del primero de nuestros grandes maestros, el patricio Juan Pablo Duarte. Entonces,
Este proceso de adquisición de equipos, tanto para el personal docente, para los estudiantes, para distintas áreas, estuvo a cargo del PNUD. Pero además de que estuvo a cargo del PNUD, hubo una comisión de veeduría. Esta comisión de veeduría la integraban el Fondo de Acción Empresarial por la Educación Educa, la Asociación Dominicana de Profesores ADP, el Consejo Dominicano de la Unidad Evangélica CODUE, la Conferencia del Episcopado Dominicano, la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, la Asociación General de Ética e Integridad Gubernamental, la Iniciativa Dominicana por una Educación de Calidad y la Dirección de Ética y Transparencia Gubernamental. Decía entonces el ministro que una de las mayores satisfacciones que me ha permitido este proceso en el MINER en estos 5 meses es haber compartido con el organismo de mayores niveles de credibilidad y transparencia dentro del sistema de las Naciones Unidas, como es el PNUD. A ellos, de manera muy especial, agradezco también el acompañamiento y la confianza depositada en nuestro equipo para alcanzar los resultados que presentamos en el día de hoy. Entonces, en esos resultados se detalló los equipos que se han adquirido, cómo la economía en costo, ¿no?, conseguida con la adquisición de esos equipos. Por ejemplo, en uno de los procesos, en el mayor de los procesos, por ejemplo, tabletas 7, 8 pulgadas para el nivel inicial, 160,000 fueron adquiridas. Tableta 9, 10 pulgadas para el nivel primario, 160,000. Notebook para estudiantes de secundaria, 400,000. Laptop para docentes, 32,000. Ahí se adquirieron 752,000 equipos con 52 oferentes. Entonces ya en otro proceso, que es el proceso que incluye por ley a las MIPYMES, ahí se compraron tabletas 7, 8 pulgadas a nivel inicial, 40,000. Tabletas 9, 10 pulgadas a nivel primario, 40,000. Notebook para estudiantes de secundaria, 100,000. Laptop para docentes, 8,000. 188,000 equipos con 65,000 oferentes. Hay una serie de detalles en cuanto a los precios, a la economía en este proceso, y es claro que hay un interés, porque todo en esta parte se maneje con transparencia, por despertar el interés de que el que quiera indagar lo haga con relación a esta temática, y eso es importante. Hay, por otra parte, otras situaciones que producen, digamos, algunas diferencias. Particularmente yo me encuentro entre quienes veo con cierta reserva la participación directa del PNUD en compras del Estado. Este podrá ser el más transparente de los organismos de las Naciones Unidas, pero yo creo que los estados, los gobiernos, tienen que procurar su desarrollo institucional, sustituyendo a las entidades del gobierno. No vamos hacia un desarrollo institucional. Yo entiendo que en la etapa en la que le ha tocado al ministro Roberto Fulcar llevar a cabo este proceso, él tenía que ir a hacer un proceso seguro. Y hacer ese proceso seguro, yo sé que la presencia y la participación directa del PNUD ahí daba esas seguridades, la daba. Pero ya en procesos que no son, que los futuros procesos, que no necesariamente van a ser procesos
de emergencia ni de urgencia, que ayer realmente yo no me había detenido sobre esto, pero él dio una explicación entre la diferencia de lo que son procesos de emergencia y lo que son procesos de urgencia. Por lo general, uno cree que es la misma cosa, pero en términos jurídicos tienen una connotación totalmente distinta. Estos son procesos de urgencia que, a diferencia de los de emergencia, no eliminan trámite, sino que lo acortan. Entonces, esto, porque particularmente el periódico El Diario Libre ha estado haciendo una serie de publicaciones sobre el costo de estos servicios que está brindando el PNUD. Yo creo que incluso, recuérdese que hubo una advertencia del propio director de compras y contrataciones con relación a esta temática, que en el futuro, si bien es cierto que puedo entender en la coyuntura de urgencia, en la necesidad de llevar a cabo un año escolar con tantos desafíos, sin tiempo que perder, que se fuera a un mecanismo totalmente despejado del cuestionamiento de que pueda haber otra cosa detrás de eso, totalmente despejado de eso. Y por eso entiendo la participación del PNUD ahí. Pero hacia futuro, yo no quiero estar orgulloso de que una licitación en mi país sea buena porque tenga que venir un organismo extranjero a realizarla. Yo no quiero estar orgulloso de eso. Yo no quiero ese orgullo. Yo la prefiero nuestra, perfeccionándonos cada vez más, etcétera, pero yo no quiero estar orgulloso de eso. No quiero estar orgulloso de eso, no. Entonces, el Diario Libre, que le ha dado seguimiento a este tema, ha publicado esta parte. Dice, el Ministerio de Educación, MINER, informó ayer de los más de 13,000 millones que se comprometió a pagar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, por su acompañamiento. La directora del PNUD explica que este no es un organismo que tiene fines de lucro. Ellos cobran para cubrir sus costos, pero caramba, los costos parece que son altísimos. Entonces, son muy altos esos costos del PNUD. Pero no es un problema de costo, porque yo creo que no hay que ver la eficiencia. La eficiencia no es cuánto gana una persona, es que aporta. No es cuánto se invierte, es que retorna. Cuánto retorna, cuánto economiza, todo eso hay que verlo en sentido general, y cuando se ve en sentido general, pues ahí hay sin duda alguna que hay aporte. Pero esa parte yo creo que hacia el futuro tenemos que irla, que en vez de irla ampliando, tenemos que irnos desentendiéndonos de eso. No, señor, acompáñennos, ayúdennos, asesórennos, pero déjenos que nosotros somos una democracia que yo creo que ya ha ido madurando. Por otra parte, veo la publicación que hace el propio Diario Libre hoy de que, bueno, hubo más de 12 objeciones, impugnaciones a estas licitaciones. Eso no es problema, Eso no es problema. Donde hay impugnación, donde hay licitación, siempre va impugnación. Y la habrán por dos razones. La habrán porque puede que se haya cometido alguna falla en la licitación, y eso es un motivo para la impugnación, pero la hay también por razones estratégicas de los participantes. Esas licitaciones, esas impugnaciones le permiten al que ha quedado fuera llegar a algún tipo de acuerdo con el que gana, porque el que gana no quiere perder demasiado tiempo extendiendo una situación, sino lo que quiere es dar sus servicios, resolver y cobrar, porque de lo contrario, si se dilata en tiempo, puede que los cálculos que haya hecho entonces después no le cuadren. Entonces, ahí están todas estas cosas, pero es claro que hay un interés por la transparencia. Eso es indudable. Cambio y fuera.
de la mañana, el sol